Muy buenas tardes. Estamos en otro día más en la sección entre palomitas y documentos. Y como ya les habíamos mencionado en el video anterior, hoy vamos a retomar lo que es la segunda película de 300 o de la franquicia de 300 que lleva como título 300, el nacimiento de un imperio, ¿no? Antes de empezar a darle la palabra a mis compañeros, me gustaría dar una pequeña introducción y retomar algunas cuestiones que no se pudieron decir en la anterior película y que van de la mano con esta y que tienen que ver mucho con el análisis que vamos a hacer, ¿no? Primero y antes que nada, vamos a ver que el estreno de esta película va a ser en el 2014. Estamos hablando de 8 años de separación entre película y película, casi es la década, y podríamos pensar hasta cierto punto que no se tenía planeado como tal hacer una segunda parte, ¿no? A pesar del gran impacto que tuvo en el público, como ya lo mencionamos, y que, bueno, comúnmente este tipo de precuelas o secuelas, cuando se tiene como que una historia un poco más elaborada y más pensada, no tardan tanto tiempo en salir. En este caso, esta sale 8 años después y podríamos pensar que como tal no se tenía pensado esta segunda parte y por cuestiones que vamos a ver ya dentro de la película. Ahora, otro dato interesante aquí es que se va a hacer un cambio de director, ¿no? Zack Snyder va a dejar la dirección y Noam Murro va a ser el nuevo director de la película, pero Snyder no va a salir por completo del mundo de 300, sino más bien se va a convertir en uno de los productores y aparte en uno de los guionistas de dicha película. Entonces, ahí es un dato también importante porque vamos a ir viendo hasta cierto punto ciertos vacíos y ciertas incongruencias, tanto con los hechos históricos como la primera y la segunda película, ¿no? Ya nada más para terminar esta cuestión de la presentación de los datos de la película, vamos a tener que los protagonistas van a cambiar, ¿no? Recordemos que Leónidas va a morir en la batalla de las Termópilas y ahora su lugar, el protagonista lo va a ocupar Temístocles, ¿no? Su actor va a ser Sullivan Stapleton y Eva Green va a ser la nueva antagonista. No nada más vamos a ver la figura de Jerjes como la antagonista, ¿no? Sino también vamos a ver a esta nueva generala que su papel es muy curioso y que ahorita mis compañeros van a puntualizar un poquito más, ¿no? Pero bueno, comienzo con esta parte del análisis que es, si recordamos la película de 300, la primera va a terminar con esta narración de este espartano que sobrevive, ¿no? Que de hecho Leónidas le dice que se tiene que ir porque debe de contar lo que pasó de esta forma poética, heroica, ¿no? De las cosas, que esa es una de las cuestiones que la segunda película no va a perder. Y que hasta cierto punto sí se contrapone con la realidad histórica, entendiendo, como ya lo dijimos, no me voy a tardar mucho en esto, la primera fuente va a ser Herodoto y por tanto la forma de reconstrucción del relato va a ser muy distinto a estos poemas heroicos, ¿no? Pero que tampoco va a estar tan afuera de la realidad porque hasta cierto punto, como ya lo hablamos, es el siglo quinto, ¿no? Decíamos ya anteriormente que es un proceso de larga duración, ¿no? En la segunda película también vamos a ver que el inicio de esta como tal va a ser bajo esta narración de lo que es la reina Gorgo en cuanto a cómo se van presentando los hechos, ¿no? Y aquí hay una primera diferencia en tanto en la primera como en la segunda película, porque en la primera película, cuando ya están este soldado que sobrevivió de los espartanos, en lo que fue ya la batalla de Platea, porque hacen un salto temporal muy grande, va a decir que gracias a Leónidas el ejército griego se pudo enterar de lo que pasó ahí y mandó a todas sus tropas, ¿no? En la segunda película no se desniega tanto esto, pero vamos a ver que el apoyo en tanto como Esparta y como Atenas no va a ser como nos la presentaron en la primera película y tampoco el personaje de Jerjes va a ser como en la primera película, entendiendo que ahí no lo muestran como un conquistador, ¿no? En este sentido, Jerjes ya había ido a Atenas
bueno, a decirles que se rindieran, y posteriormente la película nos va a narrar que va a ir a Esparta a hacer lo mismo, ¿no? Aquí es algo muy interesante porque aquí vamos a encontrar otro segundo, bueno, otras series de anacronismos muy fuertes dentro de la película. ¿Y a qué me refiero? Primero, vamos a ver que la reina Gorgo pues, nos va a narrar la batalla de las Termópilas, ¿no? Termópilas, perdón, de Maratón, que ya lo hablamos en la anterior película, pero bueno, aquí ella nos va a decir que todo el conflicto inició hace 10 años porque Darío quería nuevamente, va a repetir esta cuestión de la libertad, acabar con la libertad de Grecia, y los atenienses los van a destruir. Y aquí va a surgir lo que es la figura de Temístocles como el gran héroe de la batalla, ¿no? Este general, porque incluso él los menciona así, el general Temístocles, ¿no? Cosa que él no era un general en esa batalla, sí participó, pero no lo era, ¿no? Y queda como el gran héroe que mató a Darío, ¿no? Cuando sabemos que en la realidad histórica Darío no muere en la batalla. De hecho, Darío muere en el 456 por una enfermedad. No se especifica por qué enfermedad, simplemente se tiene que Darío iba a ir a aplastar una revuelta en Egipto y que muere antes de ir, ¿no? Posteriormente va a agarrar el trono Jerjes y va a ser el que se va a encargar de suprimir esta revuelta, ¿no? De ahí pasa algo muy chistoso porque Darío le dice a su hijo, ¿sabes qué? No vayas a Grecia porque a los griegos nadie los puede derrotar, ¿no? Solamente los dioses son los únicos que pueden contra esta gran fuerza, ¿no? Y vamos a ver que cuando muere Darío, nuestra nueva antagonista que lleva por nombre, permítame un tantito, Artemisia, que es una griega que fue esclava en su niñez y que va a resguardar un gran odio en contra su, digamos así, de sus compatriotas hasta cierto punto, va a meterle de alguna forma cizaña a Jerjes y lo va a convertir en este dios, este rey dios, ¿no? Esta divinidad dentro de la película, que de alguna otra forma la película al principio como que nos lo presenta más o menos como podría ser este Jerjes el histórico, ¿no? Le da un parecido, no como tal, pero posteriormente se transforma en este cuate peloncito, con sus aretes y todas estas cuestiones, ¿no? Ya posteriormente, para terminar mi participación, vamos a ver que antes de que llegara Jerjes con Esparta, Temístocles, al ser este gran héroe de la batalla de la Primera Guerra Médica, va a discutir con todos los representantes de los estados-nación griegos para que vayan a la guerra, ¿no? Y va a decir, de alguna u otra forma vamos a ver que la Liga Helénica va a estar representada así, ¿no? Y sí, en la película van a llegar a un acuerdo y a una alianza militar para poder enfrentar la amenaza, pero van a dejar a un lado a los espartanos, cosa que eso no es cierto, ¿no? Porque los espartanos están desde un principio. Entonces nuestro personaje, Temístocles, va a ir a convencer a Esparta de unirse a la causa, pero ellos lo van a rechazar, ¿no? Ellos van a decir que no quieren pelear junto con ellos porque ellos tienen una visión muy concreta de la guerra, ¿no? Incluso en una de las escenas, Temístocles va a mencionar que los persas les dieron algo a los espartanos que tanto querían, ¿no? Que es esta muerte gloriosa, ¿no? Ahora, en este aspecto también hay otro punto. Tenemos que recordar que esta estructura que mencionan las dos películas de estos senadores no la vamos a ver sino hasta la conformación de la polis, ¿no? Entonces, ese es otro anacronismo muy fuerte de la película porque estamos hablando del siglo V y la polis todavía no surge en el siglo V. Lo tenemos hasta el siglo VII, siglo VIII, más o menos ya bien conformada, y vamos a ver como que estas contraposiciones en tanto con el poder del monarca, tanto como el poder del Senado, ¿no? Para poder tomar las decisiones.
Pero bueno, ya entrando en materia y en el análisis, le voy a dar la palabra a mi compañero Luis, que les va a explicar ya a más detalle lo que fue la batalla de Artemisia, que es lo que continúa después del inicio de la película. Sí, claro, gracias, Enrique. Bueno, lo primero que hay que ver es, y aunque, perdón si sonamos repetitivos, pero es el primero el título, el nacimiento de un imperio, ya que Grecia nunca fue un imperio ni nada por el estilo, ni siquiera un país unificado como tal. Ese es el primer error que podríamos ver desde el título, que nunca fue un imperio. Bueno, seguimos con la película, como dice Enrique, se nos muestra la nueva antagonista que es Artemisa, que si bien en los libros de Heródoto se tiene una mención sobre una mujer que fue general en el bando persa y que combatió en la batalla de Artemisio y de Salamina, no se tiene como tal una noción más allá de eso, más allá de lo que nos dice Heródoto, porque en la película se nos explica desde que era muy pequeña Artemisa cómo fue criada por los persas y cómo fue adoptada prácticamente por el rey Darío y la convirtió en una guerrera y en una de sus generalas de confianza. Esto es algo que no lo podemos confirmar porque la única fuente que es Heródoto que menciona a una mujer menciona casi nada, ¿no? De ella. Pero bueno, después en la película se nos muestra lo que va a ser la batalla de Artemisio. Esta batalla va a ser la batalla que va a la par con las Termópilas. También como vamos a estar viendo en la película, y como ya lo mencionó Enrique, siempre van a negar que hay una unión entre Atenas y entre Esparta principalmente. Sin embargo, en la realidad ya era un plan hecho, que los espartanos y con todos sus aliados, como lo explicamos en el video pasado, fueran por el paso de las Termópilas y los atenienses fueran con los barcos por el estrecho de Artemisio para bloquear las dos entradas que se tenían que tenían los persas para entrar a Grecia. Sin embargo, es algo que pues, no se menciona así en la película. Se menciona que los griegos, los atenienses van prácticamente solos a la batalla contra los persas y que son pues prácticamente muy poquitos barcos en contra de una gran flota y que son ellos solos hasta mencionan en la película que son poetas, son herreros, son escritores, son cualquier profesión menos guerreros, ¿no? Es algo que pues no es cierto porque sí tenían un ejército bien conformado y no solo de atenienses. Y aquí se los voy a decir, eran aproximadamente 271 barcos de la Liga Helénica en la batalla de Artemisio, de los cuales 127 eran atenienses, 20 eran 20 de Calcis, 10 de Esparta, 40 de Corinto, 2 de Estira y 8 de Epidauro. Entonces, aquí vemos que si bien sí los atenienses aportaban el mayor número de barcos, no eran los únicos que combatían. Y por el lado persa tenían aproximadamente 800 barcos. Ya eran 1200, pero cuando iban llegando a Grecia con este oleaje, que eso sí se representa muy bien en la película, todas las tempestades del mar y toda la geografía rocosa y todo esto, eso hace que los persas pierdan 400 barcos aproximadamente y entren al combate con 800 barcos nada más. Aquí un punto importante que si bien Temístocles fue uno de los generales que encabezó esta defensa de la batalla de Artemisio, había otro general llamado Euríbides, que era espartano, que comandaba el ataque junto con Temístocles. Esto se dice que eh, tal vez para mantener la paz entre Esparta y entre Atenas, y por eso ponen a Euríbides como general de las fuerzas aliadas, digamos, contra el imperio aqueménida. Bueno, la batalla son 3 días, igual que se narra en la película, eso está bien, son 3 días de batalla, son los mismos 3 días que se hacen en las Termópilas, son simultáneos. Eh, Solo en la película, el primer día de combate, se nos narra que los barcos atenienses hacen un círculo y los barcos persas cuando vienen no tienen un frente por donde atacar y entonces es ahí cuando los barcos atenienses, bueno, los barcos griegos chocan en medio a los barcos persas y los hunden. Esto es algo que no se sabe a ciencia cierta,
pero las interpretaciones y en la actualidad que se han hecho, se dice que muy seguramente no fue un círculo, sino fue más bien una media luna que se hizo por parte de los barcos griegos y no un círculo. Que en esta batalla sí ganan los griegos tal como se nos cuenta en la película y se van al segundo día de combate. Que esto también es diferente. En la película se nos muestra como si Artemisa mandara a uno de sus generales al combate. Aquí en la realidad histórica, el segundo día de combate se da de esta forma. Unos barcos persas que querían rodear para entrarles por otro lado a los barcos atenienses, también sufren por esto mismo del oleaje y las rocas que está en un estrecho, entonces naufragan. Y una patrulla, un número de barcos atenienses van y acaban derrotando a estos barcos que estaban naufragando, pero eran más bien pues, barcos que ya estaban prácticamente pues perdidos y nada más los atenienses les fueron a dar el golpe de gracia. Es el tercer día de combate, ya que aquí se nos muestra en el tercer día de combate que los persas destruyen prácticamente a los barcos griegos, que echan fuego y hacen explotar a los barcos griegos. Son estos unos que llevan como unos caparazones, se avientan al mar y ya cuando suben a los barcos griegos les avientan una flecha incendiada y explotan todo el barco, ¿no? Esto es diferente porque si bien sí fue la batalla en la que los griegos tuvieron más bajas, también fue una batalla en la que los persas tuvieron muchas bajas. De hecho, las bajas se dice que son más o menos iguales. Sin embargo, al ser el ejército griego de una cantidad menor de hombres y de barcos claramente, pues se siente más las bajas que el ejército persa. Pero pues no es tal destrucción como se nos cuenta en la película. No es tan esta destrucción de que pues prácticamente ya quedan pues fuera del combate, ¿no? Sino más bien están ahí, están esperando más bien noticias de lo que pasa en las Termópilas. Ellos después de este día de combate están charlando a ver qué plan de acción van a tomar en contra de los persas y es cuando les llega el aviso de que Leónidas y los espartanos y sus aliados pues fueron masacrados y perdieron el paso de las Termópilas. Es en este momento en el que Temístocles decide pues marcharse con todas las fuerzas aliadas, todas las fuerzas de esta liga helénica hacia las costas de la isla de Salamina. Y esto es algo que se nos muestra en la película de una forma parecida, que uno de los arcadianos que aparece en la primera película va a avisarle a Temístocles que Leónidas cayó, pero Temístocles, bueno, se nos muestra en la película todavía esto de que Temístocles quiere usar a los 300 como mártires y que todavía va de nuevo a Esparta para intentar convencer a la reina para que les den más soldados y tal, pues cosa que no pasó, ya que pues esto ya se tenía pactado desde antes, las alianzas y todo. De hecho, pues Temístocles ya contaba con hombres espartanos en sus filas, entonces esto pues es totalmente falso. De hecho, se nos muestra a Temístocles en Atenas cuando va Efiates a dejarle la espada de Leónidas y decirles que se rindan porque Jerjes va a aplastarlos. Se muestra que este Temístocles está en Atenas y Temístocles ya después de la batalla de Artemisio no fue a Atenas, se fueron directo a Salamina y para ahí preparar la siguiente defensa. De hecho, Atenas fue evacuada y todos los pobladores se fueron igual ahí a Salamina junto a todo el ejército. Y en la película se nos muestra que entra Jerjes a Atenas y destruye Atenas y la quema y se ve como los soldados persas se están matando a soldados griegos y a personas griegas, algo que pues no pasó. La destrucción tal vez, pero las muertes no, porque ya se habían evacuado a todas las personas atenienses a las costas de Salamina. Bueno, después de esto va a comenzar la batalla de Salamina, pero esta batalla ya se las va a comentar mi compañero Toño. La batalla de Salamina es muy importante en este punto por varias razones. Primero que nada, se da después de la batalla de Artemisia y de la batalla de las Termópilas. En estas dos batallas, la retaguardia griega se había perdido prácticamente. Las bajas habían sido bastante notables.
sobre todo las bajas materiales y las bajas al ejército. Eso hay que tomarlo en cuenta, porque a pesar de que los persas logran entrar a las ciudades, pero vamos, no es como en la película, como ya dijo Luis, que ya se habían evacuado, ya no solo Atenas, se había evacuado Tebas, se habían evacuado varias ciudades, la propia Salamina, se evacúa, quedan algunas personas para defender, pero es más bien un intento de replegar y mantener fuera a los persas. Hay que tomar en cuenta que en esta batalla se distribuyen los ejércitos, se distribuye la flota, de modo tal que los barcos persas forman 3 líneas que van cerrando el estrecho, sobre todo para limitar las salidas y evitar el paso, y rodear a las tropas griegas, bueno, a la armada griega más bien. Y la armada griega lo que va haciendo es que se sitúa en diferentes puntos y clave para detener a los persas. Puntos claves donde van a atacar y donde va a hacer caer poco a poco a los invasores, ¿no? La idea era más bien debilitarlos poco a poco, esa gran línea, porque no tenían el número suficiente de barcos ni de soldados como para enfrentarlos. Entonces el punto era más bien debilitarla y hacer pequeños ataques. Esta estrategia parece que fue efectiva porque al final se logró detenerlos, pero para llegar a ello pues fue muy, muy complicado, evidentemente por las complicaciones en el mar, por las luchas, por la superioridad numérica de los persas. Hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, lo que se muestra en la película, ¿no? Donde ya están muy acabados los atenienses, que, bueno, como ya dijimos, no eran meramente los atenienses, sino también eran otros pueblos griegos que estaban participando, pero ya se muestra en la película como ya casi vencidos, pero no fue tan así, ciertamente, todavía tenían su respaldo, pero sí ya habían perdido muchas tropas, no solo aquí, sino también en las Termópilas. La retaguardia prácticamente se había perdido, pero todavía mantenían las fuerzas, al punto en que más o menos las cifras de los barcos involucrados en la batalla son estas, ¿no? Por el lado de los griegos hay alrededor de 366 barcos, que se dividen entre 180 de Atenas, 30 de Egina, 40 de Corinto, 20 de Calcis, 20 de Megara, 16 de Esparta, 15 de Sición, 10 de Epidauro, 7 de Ambracia, 5 de Trecén, 3 de Leucade, 3 de Hermione, 7 de Eretria, 4 de Naxos, 2 de Espira, 2 de Milo y 1 de Crotona. Mientras que los barcos persas, según las fuentes antiguas, ascendían a 1200. Claro, fuentes más modernas implican que para esa batalla los barcos persas eran entre 600 y 800, no eran los 1200 que se describen fuentes antiguas. Y hay un punto aquí en la película, y es que, digamos, como una maqueta general está bien lograda, ¿no? Como una maqueta general del conflicto, logra más o menos, ¿no? Por el ambiente, por el clima, o incluso por cómo se verían los barcos, ¿no? Si bien en la película exageran las cifras del enemigo y exageran esta diferencia, no es descabellado pensar que se pudiera ver así. Pero claro, por supuesto, está exagerado y hay muchos puntos que desde la batalla anterior hasta la batalla de Salamina se le ve muy exagerado en la película y se agregan muchas cosas, como esta relación de Artemisa con ahí se me fue el nombre. Temístocles, perdón. Con Temístocles, sobre todo, eso está completamente inventado. En realidad, casi todo en general, esta relación y estos sucesos particulares que dan dramatismo a la película, ¿no? La película, sobre todo, las generalidades, a pesar de ser anacrónicas y a pesar de tener muchos defectos, digamos, más o menos cumplen. Aunque, pues, todo este dramatismo fue un invento por completo. Tanto la relación de esta general con Jerjes, porque realmente, como ya dijo Luis, no sabemos mucho de ella. Realmente apenas se describen unas líneas con Heródoto y realmente no se sabe
hasta qué punto pudo ser tan importante, ¿no? De hecho, inclusive algunos autores de su tiempo criticaron la mención de este personaje que hace Heródoto por, por varias razones, ¿no? Por sobreestimar sobre todo la importancia de esta general, que bueno, a mi parecer no la sobreestima tanto porque realmente se le menciona muy poco, pero parece que para los autores griegos de la época sí era una sobreestimación el que se le mencionara y que se dijera que es importante, pero bueno, en todo caso, la película exagera muchos de estos factores y al final lo que te ponen que que la armada griega está prácticamente perdida, que Atenas está por ser derrotada y que llegan al final los espartanos ya y la Liga Helénica a proteger y a respaldar a los atenienses y enfrentar a los persas, pues ciertamente es que desde el principio ya iba la Liga Helénica. Esto es una de las cuestiones que en la película no ponen bien. Y es un punto que hace pensar que realmente no había una alianza militar previa. Y si bien es cierto que los griegos no eran precisamente los pueblos más unidos del mundo, pues tampoco estaban tan separados en este conflicto. Si bien es cierto que antes estaban inclusive con peores relaciones que las que se plantean en las propias películas, ya en las guerras médicas en sí logran crear una alianza para protegerse, ¿no? Y ese es, creo, uno de los puntos principales. Y al final, pues, acaban venciendo, entre comillas, la armada griega en la batalla de Salamina, logran vencer a los persas, los restantes de la flota tienen que retroceder y, pues bueno, logran rescatar Grecia del ataque enemigo. Y eso es, creo que, lo principal. Enrique. Ok, sí, como dice mi compañero Toño, digamos que hasta cierto punto fue una gran victoria de los griegos, la de Salamina, porque posteriormente esto va a conllevar a que Jerjes se lleve a Asia Menor casi, bueno, una gran parte de su ejército, ¿no? Dejando solamente a uno de sus generales para intentar revertir como que esta situación, y esto ya se va a dar en lo que es la batalla de Platea, ¿no? En la batalla de Platea podemos decir que se decantó la victoria griega, ¿no? En contra de los persas, ¿no? Pero bueno, ya para terminar nuestro video de esta semana, a mí me gustaría terminar con esto antes de darle la palabra a mis compañeros. Yo sí difiero un poquito con mi compañero Toño en el sentido de que la película cumplió en cuanto a película, digamos, comercial. Es buena. No sé si buena, pero es entretenida. Se pasa uno un buen tiempo, ¿no? Pero si la vemos ya desde esta crítica, me parece que sí tuvieron muchos errores muy importantes, las cuales no supieron cómo irlas sorteando, ¿no? Bueno, cómo ir manejándolas. Repito, pareciera que se contraponen entre ellas mismas. Y más que nada, a lo mejor la crítica que yo le hago más fuerte es porque la primera película de 300 sí es asesorada, como ya lo habíamos mencionado, por un historiador. Entonces, me parece que son errores muy fuertes para haber tenido un asesor que se dedica a esto, ¿no? Pero bueno, le voy a dar la palabra a mi compañero Luis para que dé sus conclusiones y posteriormente pasamos con Toño. Sí, gracias. Bueno, en este aspecto, si bien la película, más que nada esta, la segunda película, trata sobre hechos que en realidad pasaron, como la batalla de Artemisio y la batalla de Salamina, pues la cambian totalmente. Todos los hechos, todo lo que sucedió y cómo se fueron dando las batallas es totalmente cambiada en la película, a tal grado que si no le pones tanta atención a la película, te llegas a perder. Si más o menos conoces la historia y estás viendo la película, te llegas a perder en qué batalla están porque no explican tan bien y cambian tanto los hechos o cómo se dieron, cambian lo de las alianzas y tantas cosas que si no llegas a estar atento, sí te llegas a perder un poquito sobre qué batalla están hablando.
o sobre qué temporalidad más o menos. Eso sí creo que pudieron haber hecho un poquito más. Obviamente yo creo que le hicieron así para dar un poco más de dramatismo, una película hollywoodense, ¿no? De estas de que el héroe casi casi está ya muerto y llega alguien más a ayudarlo para vencer al malo más malo, y acaban ganando los buenos y todo, ¿no? Pero esto supongo que es más que nada por la película como tal, porque es una película, pero pues, como algo histórico sí queda a deber un tanto, en mi opinión, más esta que la primera, porque la primera, pues, como sea, aunque solo es una batalla, la batalla de las Termópilas no te confunde tanto, si bien le cambian varias cosas, hacen algunos anacronismos, pues la película va así y no te enreda tanto como lo que te puede llegar a enredar esta. Más que nada porque intentan conectar con cosas que pasaron en la primera película y si no estás bien atento, pues te llegan a sacar de onda, ¿no? Pero bueno, esa es mi conclusión, esa por mi parte sería todo. Toñín. Bueno, creo que otro punto también de la película donde falla bastante, y creo que es una de las principales razones de todos sus fallos con respecto a la historia, es que trata de llenar muchos huecos, trata de llenar muchos, por ejemplo, el personaje de Artemisa, como ya mencioné hace rato, como varios puntos entre la batalla, como la propia retirada de la Armada griega. Muchos puntos los trata de llenar y se inventa cosas y entonces hace todavía más confusa la trama, ya no solo en un sentido de referencia a la historia, sino la propia trama en sí de la película se hace más confusa todavía y los inventos no le favorecen a la propia trama. Visualmente está bien lograda en ese sentido, visualmente, pero por supuesto tiene sus agregados, por ejemplo, estos buzos que usan los persas con sus estos de tortuga, que mandan el incendio y de repente una tecnología demasiado exagerada, ¿no? Bueno, tecnología bélica, ¿no? De repente sí exageran demasiadas cosas. Y aunque visualmente me parece acertada, históricamente falla mucho más que la primera, y claro está porque también era más complicado lograrlo. Y creo que más allá de la película, tenemos que tomar en cuenta que las guerras médicas van generando una serie de condiciones que son importantes para la historia de Grecia, ¿no? Para esta cuestión de la generación de una identidad, para ya no solo la formación de una liga helénica, sino una unión de los pueblos griegos y un reforzamiento de la identidad frente al otro, en este caso a los persas, que son el extranjero, el invasor, y que es una de las huellas que quedan más profundamente. Eso la película lo retoma, pero le da un cariz más estadounidense, ¿no? Con estos valores de la libertad y demás, y le da un cariz muy anacrónico. Sin embargo, ciertamente esta guerra ayuda a asegurar y la supervivencia de la cultura griega. Supervivencia hasta donde estimamos, ¿no? No sabemos qué hubiera pasado de haber sido derrotado, ¿no? Quizá ni siquiera se hubiera extinto ni nada. Por ejemplo, con los romanos no se extinguió la cultura griega, sino más bien fue retomada por los romanos. No sabríamos qué habría pasado en caso de haber ganado los persas, pero digamos, los pueblos griegos resistieron, en ese punto es un acierto, se refuerza su identidad, se refuerza esta idea de los griegos frente al enemigo, y la mayoría de los historiadores, Heródoto, Tucídides, por ejemplo, mencionan que el principal conflicto, que el verdadero enemigo en las guerras médicas y después en las guerras del Peloponeso, porque en las guerras médicas se crean condiciones que van a ser muy importantes para las guerras del Peloponeso, es el llamado Joikos o Joikoios Polemos. Joikoios Polemos hace referencia a la guerra fraterna. Es un concepto que habla de la guerra entre los griegos, de un pueblo contra otro o de los miembros de una propia ciudad, ¿no? Como esta desunión entre las distintas ciudades o los problemas en las elecciones políticas y en el actuar rápido en beneficio de la defensa van costándole mucho a la cultura griega y a los pueblos por separado y a cada una de las ciudades, ¿no? Y al final acaba siendo un debilitamiento de lo propio
frente al otro, ¿no? Al otro que se impone como una amenaza y lo propio que se ve debilitado. Y bueno, creo que eso es todo por el momento. Bueno, les agradecemos el hecho de que estén aquí. Síganos en nuestras redes sociales, en la página de Facebook. Recuerden que este video va a estar ya en el canal. Ya tenemos uno igual en el canal de YouTube. Así que, pues nada, esperemos que les gusten y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego. Gracias.